Hola, buenos días a todos los asistentes que están ingresando a nuestra conferencia del día de hoy. Vamos a dejar unos segundos para que se sigan inscribiendo o entrando a la conferencia antes de comenzar formalmente. Bueno, buen- buenas tardes a todas y a todos los participantes. Mi nombre es Cecilia Lepeley, soy coordinadora del Magíster en Psicología Educacional, quien los guiará y acompañará durante esta jornada. Les agradecemos por asistir a esta convocatoria y les damos una cordial bienvenida al Coloquio Internacional del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, titulado Consumo digital y riesgo para la salud mental, desafíos para la educación escolar. La presente actividad se enmarca dentro del ciclo de coloquios que forma parte del cuarto semestre de la malla de nuestro programa y que vuelve a abrir sus puertas al público externo, al igual que en su versión anterior. A continuación, dejo con ustedes al director del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, el candidato doctor Alejandro Sánchez Oñate, quien hará un saludo de bienvenida a la actividad. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar en este espacio de encuentro el día de hoy, en esta tarde. Les cuento un poco acerca de este ciclo de coloquios. Como comentaba Cecilia, se enmarca dentro de una asignatura del plan de estudios que se orienta a abrir un espacio para compartir resultados de investigaciones recientes en temas de relevancia social en materia de educación en distintos niveles y contextos educativos y permitiendo así un espacio de reflexión y de diálogo que convoque a distintos actores interesados en el mundo de la educación y al mismo tiempo contribuir a fortalecer el desempeño en nuestro quehacer profesional a partir de las evidencias que aquí se comparten. El día de hoy nos acompañan o nos visitan dos, ¿verdad?, exponentes. En primer lugar, la doctora Ana Cebollero Salinas, ella es profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, es miembro del equipo de investigación del Grupo de Investigación EducaViva. Cuenta con estancias de investigación en Perú, en México también, y su línea de investigación dice relación con los riesgos digitales y competencias emocionales en línea. Actualmente también lidera un proyecto de investigación sobre consumo digital responsable. También nos acompaña el doctor Jacobo Cano Escoriaza, quien asimismo es profesor del Departamento de Ciencias de la Educación y profesor secretario del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es investigador principal del Grupo de Investigación EducaViva y codirige la Cátedra para el Cuidado Educativo Integral. Además, dirige un proyecto europeo denominado Hacia un proceso educativo impulsado por la inteligencia artificial, integrando las carreras modernas en el sistema educativo. Así que Ana y Jacobo, una vez más les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo el tiempo que se han dedicado para acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Les dejo con el público ahora. Muchas gracias a la universidad y muchas gracias por el interesante coloquio que el Magíster en Psicología Educacional propone y les va a saludar en esta ponencia compartida que queremos que sea participada con sus preguntas y sus intervenciones a lo largo de este tiempo con la doctora Ana Cebollero que le saluda. Un saludo a todos. Estamos encantados de poder compartir este tiempo y nuestros conocimientos para la mejora del bienestar de todas las familias y de todo el alumnado, así como de nuestro alumnado en el caso de ser docentes. Y esperamos que sea esta sesión pues, de provecho para todos. Desde la Universidad de Zaragoza, Zaragoza se sitúa entre la capital de España, entre Madrid y otra ciudad importante, Barcelona. Es una universidad con 450 años de historia y el Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación, el CIFICE, eh, tiene una serie de grupos de investigación en el ámbito de la educación, de la psicología y también de la sociología y de las didácticas específicas, de la didáctica de las ciencias naturales,
de la didáctica de la lengua y la literatura, de la educación física, para la mejora de la formación en educación. Nosotros queremos reivindicar el papel de la educación. El papel de la educación es fundamental y iniciativas como las de su universidad y su magíster para poner en primer lugar temas de relevancia social, desde nuestro punto de vista, son un acierto. Coincidimos con su planteamiento. También les queremos compartir que en España, en concreto en la Universidad de Zaragoza, hacemos convenios y acuerdos con instituciones públicas, con ayuntamientos y también con gobiernos y empresas privadas para el fomento de la investigación, de la innovación. Y un ejemplo de ello es el grupo Edelvives, en concreto la Fundación Edelvives, que está radicada en Madrid, en Zaragoza, y también tiene su cuota de trabajo y de negocio en algunos países como México. Esta cátedra Fundación Edelvives se centra en el cuidado educativo integral. Y el cuidado educativo, desde nuestro punto de vista, es un paradigma nuevo en la escuela. El buen trato en la infancia y en la adolescencia para prevenir conductas de riesgo, para prevenir conductas violentas, es muy importante. Esta cátedra, que es de la Universidad Pública de Zaragoza con la empresa y Fundación Edelvives del Cuidado Educativo, lo que pretende es proponer formación, másteres y también buenas prácticas a los centros educativos en torno al cuidado. Queremos también hacer hincapié en el título de la ponencia, el tema del consumo. En España, al menos, la concepción de consumo nos viene la visión de los consumidores, y de los consumidores en un amplio sentido de la palabra, el consumo de distintos bienes y de distintos productos. Sin embargo, nosotros hemos querido ampliar el concepto de consumo al consumo digital, al consumo de la tecnología, vinculando al uso responsable, a la responsabilidad del consumo en el ámbito tecnológico y vinculándolo a un tema de enorme actualidad potenciado por la pandemia, la salud mental. El trabajo de este premio que el Gobierno de Aragón nos dio de investigación de salud mental y consumo digital responsable englobaba a más de 25 centros educativos desde los 10 a los 18 años, donde planteábamos estrategias de prevención para la mejora de la salud mental a través de un uso razonable y responsable de la tecnología. Ese uso responsable desde los centros educativos, desde las instituciones educativas, tiene que tener una visión holística, completa. Es decir, basarse en la participación de profesorado, de equipos directivos y también haciendo hincapié en el papel de las familias y en el papel del alumnado que veremos más adelante. El planteamiento que queremos hacer en esta comunicación con ustedes se engloba en 4 puntos. La preocupación social, la importancia de esta temática, que no solo es a nivel español, sino es a nivel europeo y mundial, con los matices diferenciadores que podremos compartir entre su contexto en Chile y nosotros. Las estrategias socioeducativas, los planteamientos que vamos a hacer desde un punto de vista psicológico, sociológico, educativo y jurídico de salud mental. Y en tercer lugar, mi compañera Ana Cebollero desarrollará y profundizará el tema de Internet y salud mental y el impacto en distintas investigaciones. La preocupación social se basa en distintas asociaciones internacionales y nacionales a nivel de pediatría. Estamos llamados en el ámbito educativo y en la ciudadanía en general, en la educación familiar, a trabajar de la mano de la salud mental, de los equipos de salud, en este caso de pediatría desde las primeras edades. Y constatamos que los pediatras están muy preocupados por los problemas de salud mental referidos, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión o a los propios diagnósticos de trastornos de dificultades de aprendizaje, de hiperactividad, etc. Un tema que está creciendo enormemente y que está teniendo una repercusión creciente es el tema de la ideación suicida.
Hemos de compartir con ustedes que hay protocolos de actuación ante ideación suicida en España y en concreto en alguna de las comunidades autónomas, en la nuestra, en Aragón, la comunidad autónoma de Aragón, todos los centros públicos y sostenidos con fondos públicos, con iniciativa religiosa o no religiosa, tienen protocolos de activación ante ideación suicida. Desde ese punto de vista es una actuación preventiva y también de intervención ante una situación importante. También ponemos sobre la mesa la importancia de estudios que avalan el crecimiento de jóvenes que han experimentado problemas de salud mental desde el año 2017 a 2023, en este caso por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Los problemas de salud mental se evidencian que en el barómetro juvenil de salud y bienestar son crecientes. Ven ustedes los datos en pantalla. Otro de los temas que no podemos obviar es el tema de los videojuegos, de las apuestas y de la pornografía. La pornografía, empezando por este último, implica una visión a través de las redes sociales no realista de las imágenes de la educación afectivo-sexual de los niños y de los adolescentes. Las comunidades educativas, empezando por las familias, que son los primeros agentes educadores, y aquí la importancia, en España tenemos un robusto y un fuerte asociacionismo, es decir, colectivos de padres y madres que se unen a través de asociaciones en cada centro educativo, en cada municipio, para hablar, para formarse, para sensibilizarse y para favorecer estrategias. Como digo, las familias y los equipos educativos tienen también el quehacer de trabajar una educación afectivo-sexual desde nuestro punto de vista, con la necesidad creciente a nivel social de poner el acento en la afectividad, en las emociones. Un enfoque, el de las competencias emocionales, en la salud emocional, en el bienestar y en el buen trato que la doctora Ana Cebollero posteriormente va a desarrollar. Es cierto que hay distintos personajes de la vida pública, en este caso un futbolista y de la cultura también, donde se habla de la ludopatía y donde se está haciendo un trabajo para sensibilizar a las familias y para sensibilizar a los menores con modelos culturales del ámbito de la cultura, del deporte, del teatro, etcétera, donde están planteándose. Por lo tanto, nosotros queremos hacer hincapié en que es importante que se visibilicen estos temas de enorme actualidad, que se visibilicen desde un trato adecuado a través de los medios de información y comunicación, a través de la prensa y de los distintos medios. Y en segundo lugar, que también la escuela, que no es la salvavidas de todos los temas que se tienen que trabajar, pero es un elemento importante que se trabaje la escuela abierta a la salud mental y también a otros departamentos jurídicos. Fíjense que el tema del uso irresponsable del juego patológico, de las adicciones, se está trabajando en distintos hospitales públicos, en las unidades infantojuveniles, y con el tema de las consultas de adicción a videojuegos han ido increciendo, han ido aumentando una vez más, amparados por el tema de la pandemia. Tenemos un desafío enorme a nivel social con este uso de las tecnologías y en este caso de la inteligencia artificial. Tenemos interés en compartir con ustedes y en que ustedes compartan con nosotros, y nos gustaría que en el chat hubiese algunas reflexiones y algunas preguntas y comentarios acerca de las percepciones de la ciudadanía y desde los distintos agentes formativos, desde centros educativos, hospitales, elementos de la salud y de la abogacía, del ámbito jurídico, desde todos los estamentos, cuál es la visión y cuál es el papel que en este caso la tecnología y la inteligencia artificial puede tener en el desarrollo infantil desde las primeras edades. Hemos constatado en nuestras investigaciones
más allá de las opiniones, desde la universidad, nos parece interesante los laboratorios también que desde su universidad están potenciando y dinamizando, que evidencian a nivel científico investigaciones que avalan que se han disparado los problemas emocionales de niños y adolescentes. Desde esta perspectiva, las escuelas y desde otros estamentos tienen que poner la voz de alarma para valorar, no tanto quitando la tecnología, sino fomentando un uso responsable y un uso crítico. El uso crítico, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que puede avalarse a través de la competencia digital docente y de la competencia digital de los niños y adolescentes es un elemento clave en las competencias que los niños y los jóvenes tienen que desarrollar en el presente en la escuela. No es solo tener competencia matemática, lingüística y científica, que son elementos enormemente importantes, sino también la competencia digital que a lo largo de la transversalidad, de la diversidad de asignaturas y materias, se puede trabajar. Es cierto que las redes sociales, la exposición que la pandemia ha potenciado y provocado, ha crecido una vez más en la propia calidad de vida y en la percepción de los adolescentes, donde los adolescentes están teniendo menos competencias para trabajar, para relacionarse online y offline. Es decir, tienen dificultades para relacionarse, como veremos más adelante, en las interacciones sociales tradicionales a través de los juegos, a través del ocio, de la alternativa, del tiempo libre, etc. Otro de los elementos que, vinculado también a programas de televisión de una manera creciente y sangrante, está habiendo es el tema de la adicción a la cosmética. La adicción a la cosmética vinculada con estereotipos y distorsiones de la imagen corporal, de la imagen que tienen distorsionada los niños en edades más tempranas, no ya en adolescencia. Hemos de constatar que en España y en línea con otras estadísticas a nivel de nuestro continente europeo y posiblemente a nivel mundial, se están anticipando las dificultades, los problemas de adicción en torno al tema de la imagen, en este caso de la imagen corporal y derivado de trastornos de comportamiento alimentario. Uno de los temas que estamos investigando y la doctora Cebollero está liderando también es acerca del tema del uso del móvil. ¿Cuáles son los usos distintos académicos, de ocio, a nivel social que tiene el móvil y cuáles son las edades cada vez más tempranas del uso del móvil que preconizan, que anticipan de alguna manera algunas dificultades que posteriormente vamos a ver? El uso del móvil, desde nuestro punto de vista, requiere una intervención, en primer lugar, de sensibilización y de formación familiar. Las familias tienen la responsabilidad primera, junto con las administraciones e instituciones educativas, para abordar esta temática. Es creciente, por ejemplo, el fenómeno que veremos más adelante del pumping, es decir, niños y niñas que pasan largas horas de la noche utilizando las redes sociales a través de los dispositivos móviles y que, como los vampiros, se quedan sin dormir y con las consiguientes dificultades académicas posteriormente. Bien, queremos en este primer apartado valorar si tienen ya algún tipo de pregunta, de cuestionamiento, de consulta, de reflexión que quieran hacer a través del chat, si es así lo pueden hacer, antes de continuar. Jacobo y Ana, no hay preguntas por el momento, pero si quieren podemos dar unos minutitos, un minutito, si hay alguna por ahí que quieran escribir los participantes. Yo voy a estar atenta.
Aquí hay una competencia, hay una pregunta que aparece en el chat y dice, ¿cómo se define la competencia digital? Si es que involucra algo más que destrezas para usar tecnologías digitales. Entonces, Sí, Jacobo, aquí, sí, la doctora Cebollero va a profundizar un poquito en este tema de las competencias digitales y de cómo está recogido en el sistema educativo español. En nuestra legislación educativa se entiende y se desarrolla la competencia digital docente como el uso responsable, seguro y crítico de la tecnología. Es decir, que aborda no solamente el uso instrumental, sino también el resto el uso de una manera mucho más holística, ¿no? En cuanto a en distintas áreas, pues desde cómo buscamos información a cómo creamos contenido. Bueno, las 5 grandes áreas que definen muchos de los marcos, no solamente el español, sino el europeo y el internacional, ¿no? Entonces, quiero decir que en ese sentido, no solamente nuestro marco, aunque lógicamente lo hayamos contextualizado, en todos los marcos internacionales de la competencia digital se cuenta con ese uso seguro, responsable y crítico y saludable. muchas gracias, Ana. No hay más preguntas por el momento. Vamos contigo. ¿Continúas entonces, Jacobo? Sí. Uniendo a lo que ha planteado la doctora Ana Cebollero en relación a la competencia digital, señalar que son aspectos muy importantes, en la formación de los docentes, de los futuros docentes. Por tanto, yo creo que todas las iniciativas que tanto este magíster como su universidad planteen en relación a la mejora de la competencia digital de los futuros docentes es un camino de acierto y es un camino importante en esa visión crítica que la doctora Cebollero planteaba. Y sobre todo porque desde edades tempranas, desde los primeros años de la etapa escolar, se trabaja en este sentido. Les hemos compartido un vídeo que vamos a ver si se puede poner, Ana. Un momentito. Es un vídeo que queremos reflejar sobre todo el uso del móvil preguntado al alumno y profesorado. Vamos a ver. Solamente YouTube. Instagram, TikTok y WhatsApp. TikTok, ¿Qué redes sociales tienen? WhatsApp y YouTube. Instagram, TikTok y YouTube. Tengo TikTok, WhatsApp, YouTube. Instagram, TikTok, YouTube y WhatsApp. Solo TikTok. Tengo el WhatsApp, el YouTube y un juego con el que juego con amigos. Hay a veces que llegan al colegio dormidos porque han pasado la noche jugando con el móvil y viendo redes sociales. Y se queda hasta las tantas sin saber lo que hacer. Simplemente va pasando, Instagram, no sé qué, no sé cuántas y se entretiene, se le va. Estoy durmiendo, me despierto por la mañana, miro a ver el WhatsApp, entro, por ejemplo, a su contacto y veo que última vez en línea a las 3 o a las 5. Él, como su madre trabaja, no tiene nada más que hacer, pues está todo el día con el móvil. A ver, conozco a uno que a veces es muy adicto a jugar con el móvil. Como unas 5 horas, 6. Y a veces se olvida del tiempo. Sí, este año además ha sido un incremento importante. Yo el año pasado estaba con el mismo grupo y eran unos chiquillos bastante tranquilos, pero ahora en sexto se ha disparado la utilización de las redes sociales, sobre todo TikTok y el Instagram. Y entonces a raíz de ahí, se han sustituido los conflictos que se daban en el aula
por conflictos que se dan fuera a través de las redes y que los trasladan al aula. Sí, hemos visto algunos de los conflictos, pues por ejemplo, uno que se ha dado hace poco, en concreto, pues a raíz de subir una foto y los comentarios generados a raíz de esa foto, ¿no? De que utilice menos las redes sociales porque si no al día siguiente se quedará dormido y no va a entender sino nada. Que dejen en el móvil 1 hora antes de dormir y que aprovechen más en la noche para poder dormir. Que deje un poco el móvil y salga con sus amigos afuera de la calle a jugar. Les aconsejaría que jugaran menos porque después van a tener una adicción y subirán más las horas. Sí, por las mañanas se nota que vienen más cansados, con falta de sueño, porque han estado hasta muy tarde con tema de redes sociales, con pantallas, el uso abusivo de las pantallas y que desconcentra. Vamos, es que algunos de los alumnos vienen con una desgana, una desidia que habitualmente no tenían y era por falta de sueño. Pues desde reuniones tipo Work Café, en el que reunimos a familias, alumnado y profesorado y hablamos sobre temas importantes y relevantes, y en este caso pues también hacemos charlas para el uso o abuso de las redes sociales y orientar a las familias. Entonces sí que hemos tenido también algún taller de la importancia de descansar bien para poder rendir escolarmente, bueno, y rendir como personas diariamente, ¿no? Ya, Jacobo. Sí. Bueno, pues ahí podemos ver la importancia del papel del alumnado. Cuando se le pregunta cómo es la situación del uso de las redes sociales por sus propios compañeros. Les compartimos otro canal en el que estamos trabajando con distintos materiales y usos, tanto para la formación de los maestros como para la ciudadanía en general, a través del canal Force de orientación y trabajo con familias y con centros educativos, que les ponemos en el chat por si lo quieren consultar. Es un trabajo que llevamos desempeñando varios años, que los maestros y maestras futuros están utilizando, que los centros educativos también en la formación. Pueden poner en el chat también lo que les ha parecido este pequeño vídeo que les hemos compartido, si así lo desean. Y mientras vamos a seguir avanzando en las estrategias socioeducativas que nos planteamos. Bien, hemos tocado en la primera parte de la sesión, en el primer punto, distintos temas relacionados con las adicciones a nivel tecnológico y a nivel de apuestas online y de otros temas. Aquí les comentamos que es muy importante que la ciudadanía presione, demande a las clases políticas una sensibilización mayor, y en este caso en nuestra situación en España, a través del Consejo de Ministros, que se aprobó un decreto de consumo sobre juego seguro. Es muy relevante la diferencia entre juego seguro y juego problemático y la definición que marcaba la doctora Ana Cebollero sobre el uso seguro, el uso crítico de esa competencia digital, pues llevado también al tema de las apuestas online. Por lo tanto, son algunos retos que tiene que haber políticas públicas a nivel nacional e internacional. Es cierto que en el contexto español y de comunidades autónomas ya hay distintos planes de salud mental, donde hay una intervención también global y holística. Es cierto también que algunas tecnologías, aquí lo va a comentar mi compañera Ana Cebollero, donde distintas redes sociales anuncian nuevas funcionalidades. Bueno,
Efectivamente, por ejemplo, aquí les mostramos de los últimos anuncios que hizo la red social TikTok después de tantas quejas sobre el uso indiscriminado por parte de menores o con menor edad en cuanto al acceso de esta red, pues como a partir de eso por un lado la edad, ¿no? Y por otro lado el tema de la adicción a esta red social, que luego trataremos en profundidad, pues la nueva norma de esta red de avisar a los 60 minutos de tú estar en ella de que realmente llevas ese límite y tienes que decir que sí, que quieres seguir, o sea, hace consciente al usuario para, por lo menos para que sea consciente del tiempo que lleva mientras lo está usando, no a posteriori que lo puedes mirar, sino mientras lo estás utilizando. Eso no cabe duda que es una buena o no, una manera accesible, por lo menos para concienciar mientras se está utilizando. Y junto a estas se podrían pensar muchas otras que se podrían incorporar en las distintas redes sociales. En ese sentido, con la doctora Cebollero profundizamos y el equipo de investigación en la importancia de educar en relación a la consciencia frente a la multitarea. Y en el caso de los niños y de los jóvenes, incluso de adultos, la multitarea y la falta de reflexión y de consciencia es un elemento importante que incide en elevar las tasas de ansiedad y de otras situaciones que a nivel mental produce deterioro. Por lo tanto, ese tema de conciencia y también de control, autocontrol y limitación, ¿no? Es decir, creemos que a nivel de pautas educativas familiares y de estilos educativos familiares, frente a estilos educativos más permisivos y más tolerantes y más dejar hacer, existen otros estilos más sanos, más saludables, que son los estilos más democráticos, los estilos donde establecen normas, donde discriminan entre las normas más relevantes y las menos relevantes, y donde se busca un sentido y un significado a dichas normas. Por lo tanto, ayuda el estilo educativo democrático a nivel de estilo educativo familiar a que el niño y la niña sepa qué se espera de él, frente a otros estilos educativos parentales más ambivalentes, más cambiantes o más autoritarios. Por lo tanto, esto se puede vincular al uso del responsable de las redes sociales, como decíamos, con una educación familiar. Es cierto que también las administraciones a nivel norteamericana se han planteado distintos proyectos de ley acerca de esta temática que les invitamos un poco en torno al tema de la privacidad en menores, donde la activación, el cuidado, un poco en la línea de la protección y del derecho superior del menor, se pone en cuestionamiento, se protege. Creemos que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo por velar por esa temática. En este momento en España estamos ante una situación histórica en cuanto a que se plantea un gran acuerdo social, un pacto de Estado, en torno al tema de limitar el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, de la verificación de la edad y de la responsabilidad a empresas tecnológicas. Esto está provocado también por grupos con posiciones que pueden ser extremas en algunos casos acerca de el retraso exagerado o desproporcionado de la tecnología frente a lo que planteábamos antes, de un uso responsable de tecnología, una capacitación en la competencia digital. Pues hay algunos posicionamientos que el retraso es muy, muy grande para suprimir y abolir. Nuestra línea de investigación se basa más en el tema de una visión crítica basada en evidencias científicas que vayan a darnos luz acerca de cuál es lo más recomendable de los tipos de uso de los dispositivos electrónicos en la escuela. Es decir, tienen que estar muy justificados y el pacto a nivel de Estado y de las comunidades autónomas en nuestro país
van en la línea de limitar el uso del móvil hasta los 12 años en las escuelas y de justificar pedagógica y educativamente dentro de los proyectos de escuela y de centro para que se puedan utilizar en momentos puntuales y para determinados aspectos la tecnología. Es decir, hemos vivido una situación donde las administraciones públicas han hecho una inversión importante en dispositivos digitales, con una visión también positiva en principio, donde era la compensación de desigualdades, de zonas menos favorecidas, de zonas de ámbito rural más desconectadas, donde se ha hecho un esfuerzo para compensar desigualdades, pero al mismo tiempo no se ha hecho la suficiente evaluación acerca de la implementación de la tecnología para la mejora del rendimiento y de otras competencias académicas del estudiante. Por lo tanto, en este momento estamos en una situación en la cual se pone en tela de juicio la influencia y la repercusión de la tecnología en la capacidad de atención, en la capacidad de concentración de nuestros niños y jóvenes, en la capacidad de la comprensión lectora, por ejemplo, y en destrezas de la lectura y de la escritura, entre otros. Es cierto también que, como decíamos antes, la escuela está llamada, junto con las familias, a trabajar las competencias emocionales que desarrollaremos o matizaremos un poquito más adelante. La escuela no es la única, las instituciones educativas no son los únicos garantes que tienen que intervenir en este ámbito. Por eso, la promoción de la cultura de la salud digital, con los planes ministeriales de salud en su sentido más amplio, es importante. Hoy se habla de escuelas saludables, de bienestar y de buen trato a la infancia en el ámbito de una visión holística de la salud, donde se plantea que el Departamento de Educación trabaje con el Departamento de Justicia, con el Departamento Jurídico y con el Departamento de Educación. Es decir, es un trabajo interdisciplinar e interdepartamental porque es un tema transversal. Queremos centrarnos en algunas de las apuestas que desde los centros educativos en España, y queremos compartir con ustedes algunas de las buenas prácticas que creemos que existen, ¿no? Por una parte, hay elementos clave. Creemos que hay que prevenir desde la educación primaria. Es decir, hay que anticipar el diálogo desde los 6 a los 12 años en el contexto español, porque el uso de las redes sociales tiene una limitación legal a nivel de edad, pero la realidad que las familias permiten y que los menores usan y utilizan es totalmente distinta. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o taparnos los ojos y no ver la realidad y no trabajarla, o sacar la realidad a flote e intentar trabajar desde esa realidad acerca de un uso responsable, de un retraso en muchas ocasiones acerca de eso, y eso va por varios aspectos. En primer lugar, por una renovada formación inicial de los futuros docentes. Es interesantísimo ver las opciones formativas que desde nuestra universidad o desde su universidad, desde el magíster, las iniciativas de impacto social que están desarrollando, como decíamos antes. Los futuros docentes, los futuros psicólogos, los futuros profesionales están llamados también a formar y a sensibilizar en relación a este tema. En tercer lugar, también un plan director que nosotros hablamos en España, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía, tiene de una manera complementaria la incorporación en centros de tiempo libre y en centros educativos acerca de los usos y de los riesgos de la tecnología y de implicaciones jurídicas que tiene. Hemos puesto en negrita y en el vídeo que les hemos compartido el tema de dar voz al alumno. Desde nuestro punto de vista, si consideramos la escuela como una relación piramidal, vertical, donde los adultos tienen que intervenir en la resolución de conflictos y de problemas, se llega a la punta del iceberg, se llega a una parte más pequeña. Sin embargo, si se cuenta con alumnado, que niños de 10, 11, 12 años y adolescentes de 12, 13, 15 años que pueden contribuir al tema del uso responsable de ser ciberayudantes. En este caso les planteamos que hay a nivel legislativo las propuestas
de la formación de estructuras de apoyo que se llaman en España. Estructuras de apoyo significa alumnado ayudante, alumnado ciberayudante, hermano mayor, distintos roles y papeles que desempeñan los niños y las niñas para resolver conflictos a través del diálogo, de la mediación, de la formación también de esos ayudantes y ciberayudantes. Esto en España ha evidenciado un descenso notable del tipo de conflictos que se daban en la escuela. Segundo, un descenso en la gravedad de dichos conflictos, donde la gravedad de peleas y de reyertas con armas blancas, etcétera, han disminuido de una manera notable en algunos centros debido a la cultura de la mediación. Por lo tanto, este papel de la mediación en contextos escolares creemos que es el momento, y ya se está haciendo en distintos contextos y a nivel de España se está desarrollando, para plantearlo como no solo alumnado ayudante, sino también ciberayudante. Ciberayudante significa la ciberconvivencia, todo lo relacionado con lo que la doctora Cebollero va a ir comentando en esta diapositiva. Bien, cuando hablamos de convivencia, ¿no? Pensamos, y es así, no solamente en la prevención de aspectos violentos, ¿no? De la violencia que conocemos en el plano presencial, sino también en cómo se puede mejorar la calidad de las relaciones entre las personas, ¿no? Tanto sea docentes con alumnado como alumnado entre sí y con otros agentes educativos. Pues eso, si nos planteamos cómo podría ser respecto al entorno digital, pues hemos de plantearnos también esos dos mismos planos. Por un lado, prevenir la violencia con aspectos como el conocidísimo, ¿no? y tan hablado ciberacoso, como con conductas que están relacionadas con ese equilibrio digital, porque llevan las personas, ¿no? que abusan y que son adictas a las redes sociales o al móvil o a internet, pues se conoce que suelen ser o más fácilmente con tendencias agresoras luego en las redes, ¿no? Con lo cual una cosa pues lleva a la otra. Y así también con conductas relacionadas con la privacidad y la seguridad que atentan directamente con la violencia, ¿no? de otras personas, como podría ser pues, la pornovenganza o el grooming o cosas que hablaremos después. Y por otro lado, pues todo lo que afecta a la calidad de las relaciones interpersonales en las redes sociales, pues tiene un gran abanico de temas relacionados, como son, por ejemplo, qué tipo de identidad digital o qué huella digital dejo yo de mis acciones en las redes sociales, sabiendo que en Internet las cosas no se borran y, por tanto, voy a ser conocido por lo que hago, ¿no? en las redes, con lo cual eso puede facilitar o no las relaciones interpersonales en el presente o en el futuro. O igualmente cómo evalúo la información, porque dependerá de cómo yo evalúo un mensaje que me llega, me llevará a reaccionar de una manera hacia una persona o hacia otra, con lo cual la calidad de las relaciones personales tiene mucho que ver, por ejemplo, con cómo evaluamos la información, tanto la que buscamos como la que nos llega. O, por ejemplo, todas las conductas que tienen que ver con, igualmente, antes de la privacidad y la seguridad y el equilibrio digital, pero ya en lo que se refiere a las relaciones personales, no tan de esa manera tan grave o violenta, sino más en lo que afecta a la calidad, ¿no? de la amistad o de las relaciones profundas, porque Internet lleva a veces a tener relaciones que pueden ser más superficiales y eso afecta y pasa una factura personal importante. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales, sociopersonales y de buen trato y de respeto cuando nos comunicamos vía Internet, que es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos netiqueta, ¿no? que engloba todas esas cuestiones. Es decir, como vemos,
aprender a ciberconvivir requiere pues un aprendizaje en aspectos muy diversos y todos ellos al final importantes para los demás y para nosotros mismos. Por lo tanto, muchas gracias, Ana. Es un constructo, la ciberconvivencia, donde en los planes de formación del profesorado, donde la colaboración interinstitucional de la salud, la educación y ámbitos jurídicos y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, donde a nivel político y sociológico se debe trabajar, y también en las propias escuelas, en planes de estudio, de trabajo vinculado a la competencia. Esto se traduce en experiencias de programas de ayudantes y de ciberayudantes. La literatura es amplia y les podemos facilitar el diseño de programas para alumnado ayudante en las escuelas desde los 10 años hasta más de los 18 años, porque nosotros de manera pionera con la doctora Cebollero ha desarrollado un proyecto de innovación social relacionado con los programas senior de alumnado ayudante también en el contexto universitario. Es decir, que creemos que desde edades tempranas y hasta el contexto universitario se puede trabajar este objetivo que les planteamos del bienestar emocional de alguna manera del grupo. Los programas de ayudantes y ciberayudantes requieren, por una parte, la voluntariedad del alumnado que participa, por otra parte, unos perfiles claros de participación, una formación y una sensibilización de los participantes en competencias de negociación, de mediación, de resolución de conflictos, y también en el ámbito escolar, como en cualquier ámbito, un reconocimiento. Tiene que haber un reconocimiento de las comunidades educativas, de los docentes, para que se perciba al alumnado ayudante y ciberayudante no como alumnado chivato, sino como alumnado valiente, que desarrolla distintas capacidades y competencias, que son respetados por sus propios compañeros y que los conflictos, desde una manera respetuosa, desde una confidencialidad, etcétera, se interviene, ¿no? Los programas de ayudante y ciberayudante son como aire fresco en la escuela, en una escuela que no aplica solo el reglamento de régimen interior, que no aplica solo la tipificación de faltas leves, graves o muy graves, sino que hace una cultura de la prevención, del diálogo, de la mediación, de la competencia en resolución de conflictos. También es cierto que nos está ayudando en España que haya en cada centro educativo, en cada escuela, un observatorio específico de la convivencia. No solo ese observatorio está formado por profesores, sino que también la voz del alumnado se incorpora y también la voz de las familias. Por lo tanto, aquí lo que se plantea es un enfoque participativo, preventivo, proactivo, propositivo, para desarrollar estrategias dentro de distintas asignaturas y dentro de la función tutorial de acompañamiento y de cuidado educativo al alumnado. Estos observatorios de convivencia lo que plantean es favorecer esa convivencia a través de medidas preventivas y de implementación de programas. Otro de los temas que compartimos con ustedes es que en España todos los centros educativos tienen un plan digital, un programa específico donde se plantea el tema del uso de la tecnología para fines didácticos. Lo señalábamos anteriormente, desde nuestro punto de vista, es muy importante las escuelas que hacen planteamientos de comunidades de aprendizaje que comparten entre todos los miembros de la comunidad educativa los miedos, las inquietudes, las dificultades, en este caso de algunos docentes y de algunas familias, acerca del uso de la tecnología. Por lo tanto, unos planes digitales que son participativos tienden a tener más éxito que aquellos que son impuestos o que vienen de arriba exclusivamente desde un equipo directivo o desde una administración pública. En este sentido, en España, como les decíamos, estamos en un momento donde hay voces críticas acerca del uso de los dispositivos electrónicos y el debate
en la comunidad educativa y en la sociedad en su conjunto está abierto. Es cierto que las familias, lo estamos completando y comentando a lo largo de esta sesión, tienen una importancia muy importante, muy relevante, ¿no? Desde ese punto de vista, las escuelas de familia, la formación de familia, los círculos de trabajo de distintas familias, tanto online como de manera presencial, en las escuelas son importantes darles voz y favorecer su asociacionismo y su formación. Los estilos educativos que pueden ir en la línea de favorecer una serie de reglas o de normas que puedan ser consensuadas o no, dependiendo de la edad de los menores y de las situaciones familiares. Donde las técnicas, por ejemplo, de competencia digital también en las familias para filtrar contenidos, para controlar el tiempo, para instalar programas o aplicaciones, con el consiguiente apoyo tecnológico de empresas que puedan ayudar en este sentido, o con la propia formación, donde tenemos, por ejemplo, en España, experiencias de formación tanto en el ámbito de la universidad como en el ámbito de la administración pública, de la política, formación a familias y a profesionales en este ámbito. Desde las familias, por lo tanto, es muy importante el plantear la supervisión parental más allá del control, en la línea que nuestro grupo de investigación Educaviva de la Universidad de Zaragoza se plantea, que es un uso responsable de las redes sociales, una supervisión y un acompañamiento de las familias en dicho uso, porque más allá del control y de la prohibición, es pertinente, especialmente a partir de los 12 años, hacer ese acompañamiento. Pero ese acompañamiento no viene a los 12 años de repente, sino que debe ser cultivado y trabajado desde edades tempranas. Es llamativo cómo desde los 0 a los 3 años, como veremos en otras ocasiones, el uso de las pantallas se hace de manera precoz y con elementos nocivos. Hay porcentajes muy escasos de familias que en el contexto español, por ejemplo, limitan el acceso a contenidos, tan solo un 13%, o limitan el uso de Internet, menos de una cuarta parte, o ponen normas acerca del uso de Internet, etc. Por lo tanto, tenemos también la importancia del ejemplo, es decir, madres y padres que suelen usar el móvil para situaciones de trabajo o de ocio durante las comidas o las cenas y no hay una desconexión digital. Casi 1 de cada 3 padres o madres delante de sus hijos también establece este tipo de comportamientos. Por lo tanto, es una educación, una vez más, familiar, no solo de padres y madres a hijos, sino a nivel familiar y educativo. Bien, no queremos abrumarles con temas de datos, pero sí que quiero dar la palabra a la profesora Ana Cebollero para tocar en este sentido un tema que consideramos ambos de enorme importancia, como es la supervisión familiar. Bueno, estos gráficos responden a una de nuestras investigaciones que hicimos con una población importante de adolescentes y menores entre 10 y 17 años y cuando les preguntábamos si tenían normas en casa, tanto ellos en particular como toda la familia, es decir, cuál era la sensibilidad que hay en las familias de cómo este es un tema más entre todos los que, ¿no? Entre todos los que hay que cuidar, pues nos encontramos con los siguientes datos que iluminan, ¿no? Iluminan mucho. Por un lado, cerca del 50% en primaria no tenía ningún tipo de norma. O sea, en primaria es una etapa en la que aprender a tener límites es importante en todo, es parte del crecimiento y el desarrollo, de un sano desarrollo. Y en ese sentido, pues con Internet, por ejemplo, pues estos fueron los datos. Pero cuando les preguntamos por si la familia tenía normas, toda la familia entera, y por tanto se asume, ¿no? que es un tema en el que todo el mundo tiene que cuidar por lo que hay detrás,
Pues encontramos algo similar, que casi el 50% no tenía normas, y ese ejemplo, por ejemplo, que ha explicado Jacobo de cómo, cuál es el uso que se hace en las comidas, o no existe como un modo global familiar de funcionar, ¿no? Claro, eso tiene trascendencia como tiene trascendencia estar comiendo con la televisión encendida, o tiene trascendencia no lavar los dientes, ¿no? Ver que los papás nadie se lava los dientes después de comer o de cenar, etcétera, etcétera. Pues un dato más, ¿no? Para tener en cuenta. Muy bien, desde las familias, por lo tanto, se plantean una serie de iniciativas, ¿no? de objetivos importantes de intervención, de generar alternativas de ocio presencial en contraprofesional digital con planes familiares, tiempos libres de pantallas de todas las familias, evitar el pubbing parental, ¿no? Como hemos dicho, en relación a la importancia de escuchar y mirar cara a cara a la persona. El pubbing, recuerdan ustedes que es el fenómeno por el cual mientras se está interactuando, mientras se está hablando, ambas partes o una de ellas está mirando, interaccionando a través del dispositivo móvil, etcétera. El poner sobre la mesa el tema de la edad adecuada para el primer móvil. En España constatamos que la anticipación del uso del móvil es cada vez mayor. En relación a los 9 años, 8 años, 9 años, hay algunos niños que ya empieza a ver y los porcentajes son crecientes a los 9, 10 años. Por lo tanto, crear un clima de diálogo sobre estos temas digitales y de qué tipo de contenidos y de qué modelos de youtubers, de instagramers, de tiktokers tienen los propios niños y adolescentes, pues es un tema que es importante. Hemos constatado también una regla que la profesora Ana Cebollero muchas veces plantea y le da importancia y que la va a comentar brevemente. Bueno, hay distintos consejos, ¿no? Desde los profesionales de la psicología, hay de la pediatría, que acaba en España, la Asociación de Pediatría también acaba de emitir una serie de consejos. Pues hay diversos, ¿no? Todos son más o menos cercanos. Hay algunos, aquí he puesto en pantalla, por ejemplo, pues una muy divulgada en el entorno europeo, pues, realizada por un psicólogo francés, que plantea la siguiente regla, ¿no? Muy conocida, la regla 36912, y que plantea que hasta los 3 años, por cosas que luego veremos, es mejor nada de pantallas, ningún tipo de pantallas delante de este tipo de edades. Hasta los 6 años, mejor no dedicar tiempo a los videojuegos. Hasta los 9, que no haya ese contacto con Internet, y hasta los 12 que no haya contacto con las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, de hecho, todas las redes sociales, su edad mínima son de 13, 14 años, incluso 16, ¿no? Que, las aconsejadas y las que están previstas. Quiero decir que en este sentido, esta regla pues solo confirma lo que ya en sí está planteado. Vamos a ir concluyendo un poquito este segundo bloque para que haya un diálogo y algunas intervenciones y preguntas y comentarios de interés para la reflexión en torno al tema de pautas educativas en torno a los videojuegos, ¿no? El juego familiar previene conductas desadaptativas en el futuro. La utilización de dispositivos en espacios compartidos, en lugares comunes, es una estrategia útil e interesante. Y la regulación por edades del tema de los videojuegos que se hacen es otro de los temas fundamentales que hay que poner en valor y dar importancia. Y el tema desde un enfoque positivo, pero enseñar al autocontrol, a la limitación y también a la interacción, ¿no? Son algunos de los elementos más allá de caer en una demonización de todos estos aspectos, ¿no? Bien, vamos a hacer una parada, si les parece, para
valorar algunos aspectos que pueda haber compartidos. Jacobo, bueno, hay un comentario que está hace unos minutos ya atrás, pero los quiero comentar igual para que lo sepan. Dice, buenas tardes a todos, gracias por la exposición. La exposición es un tema muy desafiante, tanto para familias, colegio, educación y a nivel social. El video que mostraron hace un momento atrás refleja realmente la realidad de preadolescentes y adolescentes. Ese es el comentario de Marcia que se los quise mostrar para que lo conocieran. Y en preguntas y respuestas hay una pregunta que se quedó rezagada del bloque anterior, que se las voy a hacer igual para que la puedan responder. Y dice, en la actualidad cuesta integrar adecuadamente el uso de móviles y otros aparatos tecnológicos para la educación. ¿De qué modo lo podemos integrar al aula? Jacobo, ¿quieres contestar? Sí, voy a dar unas pinceladas para que complementes posteriormente. Como decíamos, en España resolvemos esa situación a través de los planes digitales de centro. Los planes digitales de centro plantean el uso didáctico, pedagógico de la tecnología, no solo de los dispositivos móviles, sino de los Chromebook, de las tablets, etcétera, relacionados con el tema curricular. En este momento hay empresas educativas que ofrecen aplicaciones y programas en las licencias digitales de los materiales educativos para trabajar. Desde nuestro punto de vista, el tema de la gamificación y sobre todo el tema del fomento de la creatividad y de la atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje son algunos de los... Sí. Perdón, parece que soy yo la que tiene conexión inestable. Continúa, por favor. Disculpe. Son algunos de los elementos, decíamos, importantes, ¿no? Es decir, la gamificación, la atención a la diversidad, los ritmos de aprendizaje que a través de la tecnología puede ser. Y sobre todo, el trabajo colaborativo, la competencia de trabajo en equipo puede ser desarrollada también a través de distintas aplicaciones y programas. Ana. O sea, yo pienso que en ese sentido el plan digital tiene que ser muy pensado para que no sea solo instrumental, porque si no, tal vez o a veces las voces que se oyen es si realmente el fomentar el que utilicen la tecnología desde el colegio no les lleva a estar más horas utilizando luego tecnología, ¿no? Esto está, yo creo que todavía por investigar en parte. En parte las investigaciones dicen que el uso didáctico no siempre lleva al uso o a generar más uso y abuso, sino que otros aspectos tienen más peso en este sentido, como es saber todo lo que tiene que ver con el ocio, ¿no? Y que el ocio no sea un ocio pasivo, sino un ocio que sea activo en cuanto a realizar otras actividades que no sea delante de una pantalla. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eso que he dicho antes y que hemos comentado del plan digital, pues tiene que ser no solamente desde un uso instrumental, sino desde otros aspectos que genere esa buena autonomía del uso de la tecnología, ¿no? Pero qué duda cabe que la tecnología puede paliar muchas diferencias a la hora del aprendizaje que porque no vamos a utilizarla si es positiva. En cualquier caso, en España está habiendo un debate y a nivel científico hay una necesidad de reforzar evidencias científicas y contesto a la siguiente pregunta o cuestión acerca de la limitación del tiempo. Nosotros creemos que hay que valorar el modelo híbrido de incorporación de la tecnología, por ejemplo, de los Chromebook como uno de los elementos donde se da
una protección y un mayor entorno seguro para los niños y las niñas, un modelo híbrido que compagine otro tipo de metodologías y sobre todo otro tipo de materiales, de libros, de cuadernos, a nivel manuscrito. Es decir, un modelo híbrido puede tener una mayor bondad para el futuro. Unido a este enfoque de modelo híbrido, el siguiente cuestionamiento, unido a la pregunta de la limitación de los dispositivos en el ámbito educativo, estaría relacionada con un debate basado en evidencias científicas acerca de qué asignaturas, de qué materias son las más propensas, las más propicias para ser trabajadas de manera a través de la gamificación y a través de otros planteamientos tecnológicos, y en ese sentido no todas las asignaturas requieren el mismo planteamiento. Por lo tanto, es cierto que hay algunas materias en el contexto español más densas, posiblemente más instrumentales, relacionadas con el tema de la lengua, de las ciencias sociales, de las matemáticas, etcétera, que requieren un trabajo más híbrido o menos tecnológico, ¿no? Posiblemente en el ámbito, por ejemplo, de los exámenes, de las pruebas escritas a nivel tecnológico que se están incorporando en algunos centros educativos, se plantea la pertinencia, por ejemplo, en el área de la educación, de la física y química, por ejemplo, en concreto, pues el tema de la nomenclatura, es decir, donde hay elementos, bueno, que pueden ser trabajados a través de la tecnología de una manera más automática y de una manera más favorable, ¿no? Sin embargo, hay otros planteamientos dentro de los problemas, de la resolución de problemas científicos, donde requiere un planteamiento, un seguimiento de los problemas, etcétera, donde posiblemente la tecnología ahí no está. Por lo tanto, creemos que un modelo híbrido es pertinente. Creemos que hay que hacer una valoración crítica acerca de la metodología que se emplea y que la naturaleza de las materias y la edad de los niños y de las niñas condiciona este uso, ¿no? Por lo tanto, lo que algunas prácticas han llevado como sinónimo de avance tecnológico y de estar a la vanguardia, etcétera, con una utilización de los dispositivos tecnológicos en un gran número de horas y de materias, es lo que se está poniendo en cuestión. También es cierto que instituciones educativas que han hecho ese planteamiento, pues las familias han manifestado cierto miedo ante estas situaciones de uso de la tecnología por desconocimiento, porque no se han compartido suficientemente los proyectos digitales que comentaba mi compañero. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Ana. No tenemos más preguntas. A ver, pero me parece que apareció una más. Efectivamente, antes de continuar. Natalia Sepúlveda comenta, dice, estuve leyendo que una forma de poder utilizar las pantallas en el entorno familiar es con la creación de proyectos en familia, por lo cual se puede utilizar el celular, por ejemplo, como herramienta para buscar información o compra de materiales, etc. Por ejemplo, hacer una casa en el árbol en familia. Aparte de esta actividad, ¿cuáles otras se podrán incluir en el entorno familiar para incluir el uso de tecnología de manera responsable y que entregue un sentido beneficioso en ese contexto? Esa es la pregunta de Natalia. Bueno, antes de contestar a Natalia y agradecer la intervención, sí que queremos matizar el tema del uso de la tecnología para realizar determinadas actividades. Un planteamiento es si esto con tecnología o sin tecnología se puede hacer. Es decir, si hablamos de las nuevas tecnologías como tradicionalmente se hablaba hace unos años y hablábamos de las presentaciones de PowerPoint, etcétera, a nivel docente o a nivel familiar, compartir una presentación en PowerPoint o en otros programas cuando el docente utiliza esa tecnología y no aporta nada nuevo a la tecnología y lo que hace es
centrarse en los elementos que aparecen en las diapositivas, pero no favorece la interacción, la ejemplificación, la reflexión, etcétera, etcétera, pues esa tecnología no es útil, ¿no? Por lo tanto, nuestra llamada de atención sería acerca de, bueno, de qué actividades realmente son relevantes o son necesarias, porque nosotros vamos en la línea también de que parece que hoy, pues, por ejemplo, los juegos, los deportes compartidos en familia, a través de las pantallas, donde favorecen la interacción entre los hermanos o entre padres e hijos, puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Como la tecnología y los videojuegos y tal compartidos, pues pueden ser elementos importantes, ¿no? O otro tipo de juegos a nivel cultural, ¿no? Que también pueden ayudar. Pero también reivindicamos los juegos tradicionales y determinadas interacciones que se han ido perdiendo y que a nivel generacional se ha roto. No sé si ahí, Ana, también puedes complementar. Sí, estamos en esta línea porque, claro, no solamente hablamos del móvil, es que, ¿no? O de una pantalla. Eh, si para, en general, el ocio tendemos, aunque sea en familia, tendemos a utilizar la pantalla, que en sí no estaría, o sea, podría tener un beneficio como estamos describiendo. Hay que plantearse hasta qué punto eso va generando un hábito, ¿no? de necesitar una pantalla cuando estoy aburrido. Entonces, claro, ahora tenemos pantalla para todo, en el sentido de que acudimos a una cantidad ingente de canales, a una cantidad ingente, ¿no? de información detrás de la pantalla, que sin querer puede ir limitando la creatividad y las posibilidades. O sea, buscando lo contrario, sin querer, nos puede llevar a eso, ¿no? A no saber, a ir dependiendo cada vez más de la pantalla, en lugar de que sea una posibilidad más cuando realmente la necesito. Entonces, en ese sentido, hay que pensarlo bien, aunque es entendible, ¿no? que también, y es parte de la formación y de esa supervisión familiar, que haya momentos en que los padres hagan cosas con los hijos en la tecnología, porque es la manera, lógicamente, de acompañarles, y eso efectivamente tiene que estar ahí, ¿eh? No es que no, pero siempre teniendo, yo creo, la palabra es el equilibrio. La palabra equilibrio creo que es importante, ¿no? Y hombre, y también conociendo uno a sus hijos, en la medida en que, según formas de ser, ¿no? Hay gente que es es más pasiva y hay gente más activa. Entonces también hay que conocer eso a qué nos puede conducir, ¿no? Ese equilibrio, dónde lo tengo que poner, ¿no? Con el perfil que hay en casa. Un ejemplo de ello que quiero matizar es lo que estamos encontrando, y no sé en su país cómo se vivirá de una manera concreta, es cuando quedan los niños y sobre todo los adolescentes y los jóvenes en las plazas, en los bares, llevan su celular, llevan su dispositivo móvil y apenas interactúan entre ellos. Entonces, están favoreciendo, están reflejando la falta de competencia, de interés, de creatividad, de gusto, de manipulación, que a nivel familiar también viene de que algunas familias utilizan la televisión, utilizan los videojuegos, utilizan los dispositivos móviles, tanto en el ambiente intrafamiliar como en el ambiente social, cuando se va a una cafetería, a un bar, a un picnic, etcétera, para la distracción, ¿no? Es una manera de tener controlados, entretenidos, etcétera, ¿no? Podríamos desarrollar también el tema de la cultura del aburrimiento y cómo el aburrimiento genera la creatividad y genera otras estrategias, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos en la línea, quizá no sé si hemos entendido bien la aportación de la pregunta tan interesante que había, pero que un uso equilibrado sí, pero que las familias son
unos lugares fundamentales donde el ocio debe trabajarse de una manera no tan digital, ¿no? Y esto es un reto, porque no es sobrecargar desde la culpabilidad y el desgaste emocional y físico que tienen las familias en las propias competencias parentales, sino que también habría que abordar, al menos en nuestro contexto español, el tema de la racionalización de los horarios laborales. Es decir, es muy complicado que haya una interacción familiar donde no hay medidas para favorecer la conciliación personal y familiar. Por lo tanto, no nos queremos ir del tema, pero tampoco queremos poner el acento y sobrecargar en la responsabilidad que algunas veces se torna en culpabilidad de padres o madres que lo hacen lo mejor que pueden y que saben y sin embargo no tienen condiciones económicas, laborales, sociales idóneas para pasar tiempo con sus hijos. Gracias, Casco. Creo que esta última reflexión como identifica tanto a España como a Chile, creo que es una realidad bien similar en cuanto a eso. Así que muchas gracias. Gracias por responder las dudas y no hay más preguntas por el momento. Así que podemos continuar. Podemos continuar. Muy bien. Gracias. Pues Ana, si quieres puedes compartir y continuamos ya saltando para agilizar un poco todo el trabajo al siguiente bloque. Una vez que hemos visto que la importancia de intervenciones de distintos niveles, ¿no? Es decir, de unos niveles, por una parte, a nivel macro, a nivel de políticas públicas, y en segundo lugar, de intervenciones a nivel institucional. Por una parte, hemos citado algunos aspectos a nivel educativo, cómo los centros educativos pueden plantear, otras intervenciones a nivel familiar, es decir, cómo las familias pueden desarrollar también algunas estrategias, y hemos querido también darles esa visión global y holística, que no decimos que sea fácil, pero tenemos que avanzar, tenemos que exigir que nuestras administraciones públicas a nivel político se coordinen, haya una coordinación interinstitucional, ¿no? Es decir, nosotros creemos que hay que dar pasos de la mano de la tecnología, precisamente, para que los pediatras tengan información en el contexto español de ámbitos relacionados con la salud familiar, con aspectos nutricionales, con la salud digital y con la evolución escolar. Y de alguna manera tendría que haber un trasvase de información, una colaboración entre el ámbito psicológico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito jurídico. Vale. Si les parece, continuamos profundizando un poco en qué relación tiene Internet con la salud mental, ¿no? No sé si se ve suficientemente la pantalla. ¿No se ve? Sí, vemos solo el enlace azul. Ah, pues no. A ver, perdón. Nuevamente, no hay problema. Era ella. Ahora sí. ¿Ahora? Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a entender un poco más en profundidad qué relación tiene, ¿no? Internet y la salud mental. Y para eso hay que entender bien cómo funciona el cerebro y, por otro lado, cómo funciona Internet, ¿no? Para poder conjugar estas dos palabras o expresiones. ¿Cómo afectan las pantallas al cerebro? Requiere, pues, en ese aprender cómo funciona el cerebro. Yo, al no ser neuróloga, pues lógicamente voy a dejar
que lo explique alguien por mí para ser rigurosa, ¿no? Y acertada. Y para ello voy a poner un pequeño vídeo de una psiquiatra en España muy conocida, que se llama Marian Rojas, que brevemente lo ponemos y luego comentamos. Un momento. ¿Cuándo utilizamos nosotros, por ejemplo, la pantalla? Tú estás aburrido, estás esperando en la parada del autobús, en el médico, estás en un momento de muchísimo enfado, te has enfadado con tu pareja, con un hijo, ¿y qué haces? Coger tu teléfono, porque en ese momento tú te sientes como aliviado, ¿no? Hay algo que se produce en ti y eso está bioquímicamente demostrado y está diseñado para ser así. No es azar. Esto se ha hecho para ser de esta manera. Por lo tanto, si yo tengo siempre todo lo que quiero cuando lo quiero, eso me genera esa gratificación instantánea, pero no es la felicidad estructural que buscamos, porque la felicidad estructural que buscamos la dan dos componentes de la vida. Lo que tiene que ver con el amor de pareja, el amor a los amigos, el amor de familia y el trabajo bien hecho. Sea ama de casa, carpintero, médico, autónomo, empresario, repartidor. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad, pero todo lo relacionado con los afectos, con el amor y todo lo relacionado con el trabajo requiere paciencia, ser capaz de tener perseverancia, ser capaz de esperar, ser capaz de aceptar el error. Y si tú te has educado a tu cerebro, si tú has acostumbrado a tu cerebro a que todo lo que buscas te sale y te genera una gratificación en el momento, cuando tú llegas a los dos grandes pilares de la vida, tienes una enorme frustración. ¿Qué sucede? Siglo XXI, el siglo del problema de la frustración, una nula tolerancia a la frustración. La tecnología estaba al servicio de la humanidad, es decir, simplificarnos la vida, ayudarnos a comunicar mejor, ser capaces de mandar correos electrónicos, poder hacer videollamadas, que las empresas funcionaran de forma mucho más ágil. Pero a día de hoy, la tecnología ya no está al servicio de la humanidad, está al servicio de los gigantes tecnológicos, de que ellos ganen más dinero. Somos cada vez menos capaces de prestar atención a las cosas que valen la pena. La corteza prefrontal de la que hemos hablado es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de los impulsos. La felicidad no es... A ver si se puede subir el vídeo, Ana. No se puede. Depende de varios factores y uno de ellos es de la capacidad que yo tengo de prestar atención a las cosas de la vida real, porque las cosas buenas de la vida pasan en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Pues se puede continuar y compartir el enlace. Uno conecta mejor con una pantalla que con un ser humano. Nos cuesta menos expresarnos y decir cómo nos sentimos a través de una red social o a través del teléfono que mirando a una persona a los ojos y diciéndole lo que queremos pensar. El cerebro funciona con un mecanismo que se llama use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Cualquiera de nosotros que usa Wikipedia o Google para buscar cualquier cosa de la que no se acuerda, lo que va haciendo es atrofiar su hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la retención de datos y de la memoria. Es decir, ninguno tiene más memoria desde hace 10 años que utiliza el teléfono o el ordenador para todo. Nos estamos pasando la infancia... Bien, mientras va concluyendo, la profesora Ana Cebollero va a hacer una síntesis un poco del vídeo y va a seguir avanzando. Les pondremos el enlace también en el chat. Bien, lo que venía a explicar este pequeño vídeo es que la corteza prefrontal, la zona del cerebro que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos, que es la parte más delantera frontal, pues funciona con un mecanismo que es o lo usas o lo pierdes, ¿no? Es decir, que si no lo utilizas, eso se va atrofiando. Y esa parte es la que madura más tarde evolutivamente y en concreto va evolucionando a partir de los 15 años, pero especialmente las zonas más regulatorias, las partes más o las funciones más maduras es a partir de los 18 o 20 años. Claro, las pantallas están diseñadas, como bien explicado, para captar la atención y eso lo hacen a través de 3 recursos, de la luz, del sonido y del movimiento. En la medida en que yo utilizo agente externo para activar mi atención,
utilizo la luz, el sonido y el movimiento, dejo de utilizar los recursos internos, es decir, las neuronas, para esas funciones. De manera que si yo baso mi atención solamente en la luz, en el movimiento, solo podré ir teniendo esa atención, o me acostumbraré a tener atención solamente si tengo ese recurso externo, pero no el mío interno. Y eso genera, pues va generando ese atrofie, ¿no? esa manera de reducir las posibilidades que realmente tendríamos, que tenemos las personas. De manera que luego para las cosas importantes, que es un poquito lo que venía a decir, pues requiere de una atención diferente a lo que supone este tipo de atención tan superficial, ¿no? Pues repensar una cosa, reflexionar, atender a una persona hasta el final, captar lo que está diciendo, la empatía, que requiere un grado de comprensión cognitiva importante, ¿no? Que activa, etcétera, requiere, pues, o el esfuerzo continuado en el trabajo, requiere, pues, de ese otro tipo de recursos internos que las pantallas nos pueden estar secuestrando. En ese sentido, claro, si queda un poco claro con esta ¿no? Explicación, que las pantallas no están ayudando a un auténtico control de los impulsos, es decir, no solamente impulso en cuanto a violencia, sino a saber esperar, a esa tolerancia y la frustración y aceptar el error, a no tenerlo todo ya, a no depender todo el rato de nuevas sensaciones, ni de nuevas novedades, sino no está ayudando como a plantearse objetivos a largo plazo, a distinguir ahora con la inteligencia artificial lo real de lo ficticio. Claro, solamente con esta lista de cosas a lo que las pantallas no ayudan, si vemos los problemas que tenemos hoy día de salud mental y que antes hemos comentado con todas las noticias, que es como, ¿no? de distintos ámbitos, como hemos comenzado, pues vemos que esa ansiedad, esa multiplicación de alumnado TDAH, esas alteraciones del sueño o ese aumento del ciberacoso o de esos temas un poquito más graves como es la depresión o la ideación suicida, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con estas capacidades que evidentemente no solo porque son temas complejos, pero tienen, ¿no? Se ve cómo tienen esa relación. A ver. Bien, si eso es así en general con todas las pantallas y de ahí un poco lo que hemos comentado antes ¿no? de que hay multitud de pantallas en casa para distraerte, pues hay algunas que tienen un especial impacto neuronal y entre ellas está TikTok. TikTok es una red que cada vez hay más evidencia de que es muy adictiva, ¿no? Por tres razones. La primera, porque tiene un contenido muy personalizado, mucho más que otras redes sociales, donde detecta los intereses individuales a medida que yo visito cualquier cosa de una manera muy precisa, y entonces el contenido que me presenta está en constante cambio, y eso genera lógicamente ¿no? ese enganche. Por otro lado, son vídeos muy cortos y el contenido está muy concentrado y puedes deslizar de un vídeo a otro de una manera indefinida, casi sin enterarte, y todas esas estrategias de cómo funciona la red provoca que se active ese sistema en el cerebro de gratificación inmediata. Es gratificación inmediata por lo cortos que son, por a ver qué viene después, anda a ver si es más gracioso. De hecho, muchos adolescentes a veces utilizan estas redes para divertirse, no buscan a veces contenido educativo, sino lo que buscan es entretenerse. Y de hecho ha sido la red social más visitada, incluso que el buscador Google en determinados momentos. Claro,
¿Cómo impacta esto en la salud mental después de lo que hemos visto y que hemos explicado sobre la corteza prefrontal? Pues evidentemente altera la capacidad para demorar la gratificación, porque es que justo están diseñadas para lo contrario. Entonces se pierde ese interés por lo que requiere tiempo y esfuerzo. Y en la vida real, la vida presencial, requiere siempre ese tiempo y esfuerzo. Esto lo percibimos cada año en las aulas universitarias. Nos planteamos muchas veces una lectura o un vídeo largo o un vídeo corto, ¿no? Y porque sabemos que no lo aguanta, no tienen la capacidad a veces de llegar hasta el final o la atención que requiere, y sin embargo siempre nos conjugamos con ese equilibrio, en plan, ¿qué les conviene y qué van a ser capaces de, ¿no? de integrar, qué información van a integrar? Entonces, en ese sentido, pues hemos de ser conscientes, ¿no? y planteárnoslo en cada acción educativa, en este caso. Por otro lado, disminuye esa tolerancia a la frustración. Lo quiero todo y ya. Tengo hambre, llamo a una empresa. Quiero esto, llamo o no, hago otra búsqueda y compro, ¿no? por internet y me llega a casa, etcétera, ¿no? De manera que esa resolución de problemas que requiere, pues a veces equivocarse para volver a empezar y volverlo a intentar, etcétera, etcétera, pues tiene su factura en este sentido. Y los problemas, es lógico que esos problemas de desarrollo social y emocional pues vayan, ¿no? vayan creciendo. De hecho, a veces te planteas, padres se encuentran en situaciones y docentes que lo que plantean es, ¿y por qué no lo voy a hacer si puedo hacerlo? Y a veces aquí llamamos ¿no? los niños tiranos, en el que ¿no? pues lo quiero y lo quiero, ¿no? Y en ese sentido, pues parte tiene que ver con estas situaciones. Por otro lado, otro impacto que pasa a nuestra salud mental es que vivimos expuestos a contenidos poco apropiados en ocasiones según la edad y a veces imprecisos y a veces distorsionados, no solamente por la pornografía, sino a veces por vidas ideales, por vídeos físicos, por vidas, ¿no? por físicos perfectos, por lenguajes que utilizan tiktokers, lenguajes, conductas, a veces retos que plantean, problemas de autoestima, y todo eso no deja de ser un modelaje para los más vulnerables, que son los adolescentes, los menores, los que todavía no tenemos, no tienen desarrolladas todas las herramientas necesarias propias de la madurez. Por otro lado, disminuye esa atención y esa concentración, afectando a la memoria, ¿no? Un poco con el ejemplo que he dicho antes. Bien, si vamos a los datos, una investigación del año pasado aquí en España sobre la edad en la que se usaba TikTok, siendo la edad mínima los 13 años, el 30%, son justo estas edades, entre 12 y 17 años, ¿no? Es decir, que cuando tu corteza prefrontal todavía es inmadura y todavía esa factura puede ser mayor de cara a nuestra salud mental. Después, hasta los 24, otro 20%, ¿no? Que todavía estamos ahí, que todavía no es que sea, bueno, quiero decir, está ahí ya en el límite. Y con lo cual, lo que quiero decir que es una red pues muy usada. De hecho, igual que en Estados Unidos antes hablábamos que ¿no? se planteaba pues una guerra judicial por esta dificultad, ¿no? o por esa tendencia que sea adictiva por el propio diseño, ahora Bruselas, esto fue el año pasado en Estados Unidos, Bruselas en Europa, lo mismo, ¿no? Se plantea porque cada vez hay más evidencia en este sentido.
Algo similar o distinto, pero es todos los videojuegos que tienen que ver con las recompensas. Pues el Fortnite fue un videojuego en España, por lo menos hace unos años, muy popular. En el que todos los niños jugaban cuando volvían del colegio en red. Y se vio que era muy adictivo por el tipo de recompensas que mientras estás jugando, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba todo el tema, como pone aquí en la noticia, de la compra de herramientas para poder seguir jugando o ser, ¿no?, más poderoso a la hora de jugar, y que lleva pues a veces a descontroles en cuanto económicos, ¿no?, dentro de las familias. ¿Qué tipos de videojuegos son los que provocan más abuso? Pues por un lado están los videojuegos de carácter masivo o los videojuegos en línea, justo porque son muy rápidos, porque es gente anónima, porque es gente distinta, porque los videojuegos donde tú tienes un papel, los que pueden ser multijugador, pero especialmente los videojuegos de recompensas, porque juegan con esa gratificación inmediata. Nunca sabes cuándo te va a llegar una recompensa, no sabes si la siguiente pantalla la vas a ganar o la vas a perder, ¿no? Ya se parece, son muy cercanos a cómo funcionan las máquinas tragaperras y las casas de apuestas, ¿no? Son, en ese sentido, todos los psicólogos clínicos y psiquiatras hablan de este tipo de videojuegos. ¿Y cuál es el perfil, ¿no?, que hace que las personas tiendan a ser un poquito más adictivas en esta temática? Pues aquellas personas que son chicos más que chicas, en este caso, no solo son los adolescentes, sino, como vemos en la pantalla, personas entre 18 y 24 años, lógicamente porque tienen ya una trayectoria, ¿no?, y la adicción no es una cosa de hoy para mañana, y que con grandes niveles de impulsividad y de búsqueda de sensaciones, a veces más introvertidos o que con tendencia, ¿no?, a ese aislamiento o o a tener dificultades en las relaciones personales. ¿Cuándo, no? Bueno, generan numerosos problemas psicológicos, como podemos intuir, como el resto de adicciones, pues desde esa impulsividad a saber afrontar los conflictos, a ser mucho más irritables, cuadros que tienen que ver más con esa depresión y con el estrés. Pero yo quería fijarme en esta diapositiva y es en qué señales hay ¿no?, de alerta están ahí para saber cuándo este tema va en aumento, ¿no? No sé si le podemos llamar adicción, pero desde luego va en aumento. Y uno de ellos es cuando se pierde el interés por otras formas de ocio. Y aquí me vuelvo a la pregunta que se nos ha hecho antes y que por eso hemos insistido un poquito en qué medida la tecnología es necesaria en cada una de las acciones que estamos haciendo, ¿no? Porque efectivamente por esa necesidad de la luz, sonido y movimiento, ¿no?, que es tan inmediata, se pierde el interés por otro tipo de formas de ocio, de escucha, de estar, que provoca pues que se vayan reduciendo las posibilidades en lugar de aumentando. Y por supuesto las horas, aunque no es el factor más importante, las horas sí que importan, pero repito, junto con todo el cuadro, no solamente es el dato al que hay que darle importancia. Bien, todo esto, bueno, igual podemos parar porque veo que hay muchas preguntas y no sé si conviene parar y responder, lo que me digáis, os sigo un poquito. Hola, Ana. Por el Sí. momento no tenemos preguntas, así que podemos dejarlas para el final. Si Vale. prefieres, dejemos un tiempito y los invitamos a los asistentes a dejar sus consultas en el icono de preguntas y respuestas. Vale, perfecto.
Ana, Jacob, Vale, ¿están veo por ahí? que podemos seguir, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues en este último bloque queríamos presentar cuál es ese impacto que hemos hablado, ¿no? De cómo afecta la tecnología al cerebro y cómo, ¿no? y cómo funciona uno y cómo funciona el otro. ¿Qué sabemos desde la evidencia? ¿No? ¿Qué sabemos desde la investigación? Hemos recogido aquí unos datos de un estudio muy amplio hecho con 40.000 jóvenes españoles, en este caso desde los 11 a los 18 años, que por ser tan amplio realmente es relevante y nos puede dar mucha luz, ¿no? de cómo afecta, ¿no? de cuál es el impacto que tiene la tecnología. Aquí, por un lado, destaca qué tipo de emociones tiene ¿no? o perciben los adolescentes cuando están conectados. Y como podemos ver, hay algunos que son muy positivos, de tranquilidad, de alegría, de placer y diversión, de energía, ¿no? de conexión, y también algunos negativos, como son, por ejemplo, el miedo y la soledad, incluso la angustia, ¿no? Claro, es muy llamativo. Estos datos por sí solos habría que profundizar un poquito porque por sí solos, pues lógicamente habría que ver a qué responde esa tranquilidad, si responde a esas gratificaciones inmediatas de las que estábamos hablando hace un momento, o responde a esa relajación profunda, ¿no? que proviene de estar con gente a la que quiero, conectada, hablando, compartiendo, etcétera, ¿no? Pero sí que es llamativo ver que 4 de cada 10 adolescentes se conectan para no sentirse solos. Claro, también ¿no? habría que rascar mucho detrás de este dato, pero es bueno que nos hagamos muchas preguntas, ¿no? en torno a este dato. Por otro lado, es también interesante ver las motivaciones por las que, junto a no sentirse solo, se conectan los adolescentes. Y claro, el 25% lo hace para ser popular y otro 25% para ser aceptado o mostrarse como soy, ¿no? Lo mismo, ¿no? Estos datos requiere profundizar porque detrás puede haber auténticas necesidades educativas que hay que saber si responden a una realidad física del entorno presencial o si la tecnología está fomentando la necesidad de sentirse aceptado o de ser popular en las redes o no, o qué está sucediendo ahí. Por otro lado, los datos o las evidencias muestran que cerca de un tercio de los estudiantes, en este caso de secundaria obligatoria, es decir, de 12 a 16 años, podrían tener indicadores ya un poco serios de ese uso problemático de Internet. El uso problemático de Internet no está categorizado como las adicciones conductuales, como es el uso de videojuegos, por la OMS ni por el DMS-5. Sin embargo, sí que el hecho de que no sea o no esté catalogado como, ¿no? una enfermedad mental, sí que por eso no significa que no tenga consecuencias negativas o algunas incluso similares a las puras adicciones, ¿no? Como a veces es ese aislamiento o esa necesidad de demorar actividades que yo tengo que estar haciendo por estar, ¿no? en las redes sociales. Como podemos ver, en chicas y chicos es un poquito parecido, un pelín mayor en las chicas, pero podemos decir que es similar. Respecto al ciberacoso y al acoso escolar, en nuestro país, estos son los porcentajes, ¿no? que muestra esta investigación. 2 de cada 10 adolescentes podrían ser víctimas de ciberacoso, y aquí hay que puntualizar que el ciberacoso es más dañino en cuanto a sus consecuencias por distintos motivos. Uno, porque aquello que dicen de mí no desaparece de la red. Y eso deja una huella digital y unas consecuencias negativas
que dejan, ¿no? Que dejan ese eco interior en el tiempo, porque eso no deja de desaparecer, ¿no? sobre la persona. Y no solo eso, sino que tiene las posibilidades que no tiene el acoso escolar, que a veces es mucho más anónimo y no sabemos de dónde viene y no sabemos hasta dónde llega y quién lo escuche, quién lo lee. Entonces, todo eso pasa unas facturas negativas en cuanto a la salud mental más importantes. Los videojuegos de los que ya hemos hablado, bueno, pues la estadística marca que los adolescentes juegan hasta 7 horas semanales y un 4% juega más de 30 horas a la semana. Pero aquí la principal palabra que me parecería destacar, y es un poco lo que hemos hablado antes, es que 6 de cada 10 adolescentes usan los videojuegos como el principal canal de ocio. Este es el asunto, el principal canal de ocio, ¿no? Bueno, no me remito, que ya hemos hablado suficiente de esta temática. Por otro lado, llama mucho la atención que el juego online y las apuestas son cada vez mayores en edades tempranas, ¿no? Sin tener edad para hacerlas. Una de las... A ver, ¿qué quito? Uno de los datos que yo quiero resaltar, de los que aquí hemos puesto, es que el 36% lo hace para ganar dinero, no solamente para divertirse, que sería, ¿no?, casi lo propio de estas edades, sino para ganar dinero. Entonces, esto, en fin, está cerca de, ¿no?, un punto importante en convertirse adictivo. Bien, otro gran tema, otro gran riesgo, ¿no?, para la salud mental, el sexting. Pues también son unas prácticas cada vez más habituales. De hecho, nuestros porcentajes están en lo que ven en la pantalla. Casi el 36% alguien le ha enviado un mensaje con contenido erótico sexual, o alguno de tus contactos te ha enviado, les ha enviado fotos con ese tipo de contenido, ¿no? Son unos porcentajes a resaltar porque efectivamente no son menores, ¿no? Yo creo que no son menores para un tema de tanta sensibilidad y cuidado, ¿no?, que como hay que tener con este asunto. Un tema que ya Jacobo pues ha incoado antes, y es todo el tema del bumping, ¿no? El bumping es una práctica que cada vez hay más alarma social en este aspecto, porque como ven ahí, casi el 25% se conectan a partir de las 12 de la noche. Eso, pues, en España, incluso en España, es muy tarde. Y porque lo digo porque no, tenemos fama de dormir, de irnos a la cama muy tarde. Y eso sucede todos o casi todos los días, un 25%, es mucho, ¿no? Es mucho, y ya hemos visto los testimonios de los niños de 10 a 12 años, que eran los que salían en el vídeo. Que todavía están en la etapa de primaria, y que ese es el entorno en el que, de bumping, ¿no?, en el que viven. Entonces, claro, las consecuencias para la salud mental, pues desde lo que hemos explicado antes de cómo afecta, ¿no?, directamente al desarrollo cerebral, pues está todo lo demás, ¿no?, las consecuencias que tiene en todos los demás aspectos, aparte del aprendizaje, pues de irritabilidad, de carácter, etcétera, ¿no? Es un tema de enorme importancia, como decía Ana, que los docentes, los maestros y las maestras están alarmados, ¿no?, en el contexto español porque es creciente. Vamos a ir terminando en estos últimos 3 o 4 minutos para que dé tiempo a alguna de sus intervenciones con esta parte, Ana. Sí, simplemente aquí queríamos dejar un poco de manera muy gráfica cuáles son, ¿no?, qué efectos tienen en la salud mental, pues
lo conocido o desde la evidencia científica, ¿no? Y desde, junto a todos los temas que hemos comentado, pues hay otros como son esa preocupación por la apariencia en las redes sociales, que va tan unido a los trastornos alimenticios, pero no es para menos todo el tema de esa ansiedad de tener cerca el móvil, ¿no? Que se llama nomofobia y que los estudios indican que el 45% de nuestros universitarios pues padecen de nomofobia, ¿no? De esa ansiedad simplemente por tener el dispositivo cerca. O el crecimiento tan grave y tan triste de esa ideación suicida y que es tan alarmante en toda la sociedad, ¿no? Fruto, ¿no? de un montón de factores, pero que no cabe duda que también por la tecnología. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí. No sé si podemos responder alguna pregunta. Bien, creo que de momento no hay ¿No hay preguntas. preguntas? Uy, Ana. pues o Eh, nos hemos explicado genial. sí, probablemente tiene también que ver con eso, con que es un tema novedoso, relevante y han aportado harta información, ¿ya? Que yo creo que es importante como procesarla y también nos da luces respecto de algunas líneas de investigación o de intervención en el área para quienes están más insertos directamente en los espacios, sobre todo escolar, a propósito, ¿cierto?, del grupo en el que nos hemos enfocado en esta tarde. Así es que, como comparten en el chat, Maribel, ¿cierto? Dice todo muy claro y comparten algunos agradecimientos. Francisca, Josefina. Marcia pregunta, ¿qué significa la sigla FOMO? Sí, efectivamente, esta no la hemos explicado. El FOMO es esa ansiedad, es un tipo es un estado, un tipo de ansiedad de estar perdiéndome algo en las redes, ¿no? FOMO existía sin necesidad de redes sociales, pero se ha incrementado y ahora es cuando se ha puesto se ha manifestado de una manera muy amplia entre la población, es estar perdiéndome algo que puede estar sucediendo en redes sociales y yo no estoy ahí, ¿no? Fear Porque of missing out. Fear of missing out. Es miedo a estar entonces, ausente, sí, como decía Ana. Bien, pues estamos ya entonces en el tiempo. Agradecemos una vez más a Jacobo, Ana, por su valiosa participación en esta tarde. Ellos continúan ahora en un taller aplicado con la cohorte del Magíster, pero agradecemos también a todos los que se han sumado en esta primera jornada, esperando que haya sido un momento constructivo de aprendizaje y también que nos vayamos desafiados, como decía, para avanzar en el conocimiento y en la intervención en este campo. Así que gracias, Ana y Jacobo, de parte del Magíster en Psicología Vocacional. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, un Ana, saludo a gracias, todos. Un saludo. gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima oportunidad. Hasta Muy luego. bien. Seguiremos en contacto.